Chunk 1. Tienes a los fans más incondicionales del mundo. Les preguntamos Twitter si tendrían alguna pregunta. Sé que los amas. Cuando piensas Bruce Springsteen, te imaginas al jefe que se jefe el escenario rockeando estadios con entradas agotadas y cantando sobre la vida de la clase trabajadora. Es amado por millones, admirado durante décadas y a menudo elogiado como uno de los mejores artistas de la historia del rock. Pero aquí está el giro. No todas las relaciones su carrera se construyeron sobre la amistad o el respeto. Detrás de la música, Bruce tuvo sus propios choques, rivalidades y momentos de amargura con otros artistas. Y cuando el jefe no conectaba contigo, se aseguraba de que el mundo lo supiera. Únete a nosotros mientras descubrimos a los 7 músicos que Bruce Springsteen realmente no podía soportar. Van Morrison. Bruce Springsteen es conocido como una de las voces más originales del rock estadounidense. Es el jefe, famoso por escribir canciones sobre el amor, la lucha y el sueño de la clase trabajadora. Pero un artista legendario no estaba comprando la idea de que Springsteen fuera completamente original. Van Morrison, el ícono irlandés detrás de Brown Eyed Girl, y Moondance, acusó abiertamente a Bruce de copiar su música e incluso su presencia en el escenario. Durante años Van dejó claro que sentía que Bruce no solo lo admiraba, sino que le robaba. La carrera de Van Morrison comenzó mucho antes de que Springsteen llegara a la escena. Nacido Belfast 1945, Van creció rodeado de sonidos folclóricos irlandeses y discos de jazz estadounidenses. De adolescente, se unió a bandas y experimentó con música de inspiración celta. A mediados de la década de 1960, lideraba Them, una banda que le dio al mundo éxitos como Gloria y Here Comes the Night. Poco después, Van se hizo solista y anotó una de las canciones más reproducidas de todos los tiempos, Brown Eyed Girl. Su carrera solo se hizo más fuerte con álbumes como Astral Weeks y Moondance, que mezclaban folk, R&B, jazz y poesía, algo completamente nuevo. Los críticos lo elogiaron por crear música que era conmovedora, espiritual y profundamente original. Cuando Bruce Springsteen comenzó su propia carrera, así a principios de la década de 1970, fue uno de los muchos jóvenes músicos inspirados por Van. Bruce ha admitido muchas veces que la música de Van lo moldeó. Amaba los cuernos, las estructuras de jazz y la forma que Van mezclaba diferentes géneros. Incluso incluyó a Morrison como uno de sus mayores héroes Rolling Stone y dijo que el álbum Astral Weeks me dio un sentido de lo divino. Springsteen también llamó a la canción de Van Madame George, una de sus favoritas de todos los tiempos, describiéndola como música trance que lo hizo confiar la belleza. Claramente, Bruce vio a Morrison como una influencia guía, pero Morrison no lo vio de esa manera. Chunk 2. Entrevistas, Van acusó a Bruce de robo descarado. «Me robó, incluso mis movimientos», dijo una vez. Durante años, amigos y fanáticos le dijeron a Morrison que debería escuchar a Springsteen, pero él lo ignoró. Cuando finalmente vio a Bruce video, se sintió enojado. Van dijo que Springsteen había tomado no solo su sonido, sino también la forma que se movía el escenario la década de 1970. Tampoco se contuvo, diciendo: «Definitivamente me robó. No hay duda de eso». Un momento. Van incluso demostró sus viejos movimientos en el escenario, una entrevista para probar su punto. Admitió: «Ahora me siento cabreado». Para ser justos, el primer Springsteen sí compartió similitudes con Morrison. El álbum debut de Bruce,
Greetings from Asbury Park, New Jersey, tenía canciones largas y verbosas que se hacían eco del estilo de flujo libre de Astral Weeks. También le encantaba incluir cuernos y elementos conmovedores que Morrison había convertido una marca registrada. Pero Springsteen se basó muchas influencias. No solo Van. Bob Dylan siendo otro importante. Y a medida que su carrera se desarrolló, Bruce forjó un sonido que era únicamente suyo. Con álbumes como Born to Run, creó himnos épicos llenos de la garra de Heartland y la energía de arena, algo muy diferente del estilo folclórico jazzy de Morrison. Aún así, Morrison permaneció amargado. Mientras que Bruce solo habló de admiración, Van lo pintó como un imitador. Esto creó una extraña disputa unilateral. Springsteen nunca respondió ni habló mal de Van. De hecho, continuó honrándolo, incluso asistiendo a sus conciertos los primeros días. Uno de los propios bajistas de Morrison, Richard Davis, terminó trabajando con Bruce sus primeros álbumes, incluido Born to Run. Entonces, muchos sentidos, Bruce construyó su carrera manteniéndose cerca de la órbita de Van. Con los años, los dos hombres tomaron direcciones muy diferentes. Van Morrison continuó explorando proyectos espirituales inspirados el jazz, sin perseguir nunca la fama comercial masiva. Bruce Springsteen, por otro lado, se convirtió en una superestrella mundial con la E Street Band, ganando 20 Grammys, un Oscar e incluso un Tony por Springsteen on Broadway. Construyó uno de los catálogos más respetados en la historia del rock, con cientos de canciones que tocaron a millones de fanáticos. Pero eso no borró las críticas de Van Morrison, quien nunca pareció perdonar lo que él veía como una copia. Para Van, Bruce era el estudiante que tomó prestado demasiado del maestro. Para Bruce, Van era un ídolo que le mostró cómo la música podía ser espiritual y conmovedora. Keith Richards. Bruce Springsteen ha sido durante mucho tiempo una de las figuras más queridas del rock. Para sus fans, no es solo un artista, sino un narrador. Chunk 3. Alguien que podría llenar estadios durante 4 horas seguidas y hacer que cada persona se sintiera parte de su mundo. Pero para Keith Richards, el guitarrista de los Rolling Stones, de vida dura y lengua afilada, ese enfoque no dio el blanco. Richards, conocido por decir lo que piensa, sin importar a quién ofenda, una vez calificó los conciertos de Springsteen como banales y su música como pretenciosa. Viniendo de un hombre que Springsteen admiraba profundamente, estas palabras atravesaron los elogios habituales y le recordaron a todos que incluso las leyendas no siempre están de acuerdo. Para entender por qué esta disputa tiene peso, tienes que saber cuánto admiraba Bruce a los Rolling Stones. Cuando era adolescente en Nueva Jersey, Bruce adoraba a las bandas de la invasión británica, los Stones, los Beatles, los Animals. Su energía cruda lo convenció de dedicar su vida al rock and roll. Incluso admitió que tenía un sueño recurrente cuando era niño de ser sacado de la multitud para unirse a los Stones, el escenario. Para un chico que luego se convirtió el jefe, los Rolling Stones representaban todo lo que quería ser. Entonces, cuando finalmente conoció a Keith Richards e incluso tocó junto a la banda años después, fue como vivir esa fantasía infantil. Pero Keith Richards no iba a repartir cumplidos. Su autobiografía de 2010, Life, Richards no se contuvo al juzgar a otras estrellas. Elton John, Prince y muchos más fueron criticados. Y Springsteen tampoco escapó. Richards escribió: «Si hubiera algo mejor por ahí, todavía estaría trabajando los bares de Nueva Jersey».
Ese fue un golpe brutal al éxito de Bruce, sugiriendo que solo se hizo grande porque la competencia no era lo suficientemente fuerte. Si bien Richards admitió que Bruce era un tipo dulce, un buen tipo, fue implacable cuando se trataba de su música. Su mayor queja fue con los legendarios shows vivo de Springsteen. Para los fans, un concierto de Springsteen es un maratón de pasión, que a veces se extiende más allá de las 4 horas. Bruce vierte toda su actuación, contando historias, compartiendo risas y haciendo que la multitud se sienta como familia. Pero para Richards, esto era demasiado. Una entrevista de Rolling Stone de 1988 dijo: 4 shows realmente están exagerados. Para mí, un gran acto de rock and roll dura 20 minutos. Continuó recordando los viejos tiempos el Paramount Theater, donde artistas como Jackie Wilson, Joe Tex y Las Impresiones subían al escenario, daban lo mejor de sí un set corto y dejaban a la multitud electrizada. Richards creía que eso era verdadero rock and roll, rápido, poderoso y directo al grano. Descartó los sets largos modernos como autoindulgentes y agregó: no creo que nadie pueda ser fascinante durante 4 horas el escenario tocando rock and roll. Y luego vino el golpe más agudo. Cuando le preguntaron sobre la música de Springsteen, Richards admitió que le gustaba Bruce como persona, pero no valoraba sus canciones. Bruce, eso es difícil porque me gusta el tipo, pero la música, no sé. Para mí, es pretenciosa. No se detuvo allí. Explicó: me encanta su actitud. Me encanta lo que quiere hacer. Chunk 4. Simplemente creo que lo ha hecho de la manera incorrecta. Demasiado artificial para mí. Demasiado exagerado. Para Richards, el trabajo de Bruce no era malo. Simplemente se estaba esforzando demasiado, llegando demasiado lejos y perdiendo el borde crudo que Richards apreciaba el rock and roll. Lo que hace que esta tensión sea fascinante es que Bruce nunca se defendió. No lanzó insultos ni se defendió entrevistas. Cambio, continuó hablando cálidamente de los Stones e incluso actuó con ellos. 2012, se unió a la banda El Escenario Newark, interpretando Tumbling Dice con Mick Jagger. Para Bruce, fue un sueño hecho realidad. Y luego escribió sobre el ensayo sus memorias, Born to Run, diciendo que fue emocionante. Y describiendo a los Stones como la mejor banda de garage del mundo. Incluso después de las críticas de Richards, Bruce mostró su admiración abiertamente, casi como si la crítica no importara. Y tal vez por eso, esta disputa nunca se convirtió en una pelea total. Richards fue directo, incluso duro, pero no estaba atacando a Bruce como persona. Admitió que le gustaba y disfrutaba de sus charlas las fiestas. Su problema era puramente artístico. Para él, los shows de Springsteen eran demasiado largos, sus historias demasiado verbosas, su música demasiado adornada. Pero para millones de fans todo el mundo, esas mismas cualidades eran lo que hacía a Bruce inolvidable. Eric Clapton y Bruce Springsteen se erigen como gigantes la historia del rock, pero representan visiones muy diferentes de lo que debería ser la música. Clapton, a menudo llamado Slowhand, construyó su legado el blues. Su trabajo de guitarra emocional y contenido proviene de lo profundo de las tradiciones que se remontan a décadas. Nunca se ha tratado de espectáculo o drama. Para Clapton, la música está a su mejor momento cuando es pura, simple y despojada de peso innecesario. Bruce Springsteen, por otro lado, hizo su carrera la energía, la narración de historias y los shows masivos que se sienten como una reunión de avivamiento del rock. Es un extrovertido el escenario,
alguien que cree atraer a la audiencia a su mundo con pasión, sudor y política. Estas dos filosofías los han puesto lados opuestos más de una vez, con Clapton criticando silenciosamente lo que él ve como el enfoque engreído de Springsteen. Sus diferencias se hicieron especialmente claras el Jazz Fest 2014. Una semana, ambas leyendas encabezaron el mismo escenario. Clapton, haciendo su debut el festival, ofreció una actuación con mucho blues. Fue un set construido sobre la sensación lugar del flash, con largos solos y un ambiente relajado. Tocó canciones como Crossroads y Cocaine. Y aunque algunos fans deseaban favoritos de la radio como Tears in Heaven, Clapton parecía feliz de ignorar las expectativas y simplemente tocar. Chunk 5. Se veía cómodo su ritmo, moviéndose de lo eléctrico a lo acústico, sin preocuparse por montar un gran espectáculo. Un crítico lo resumió diciendo que Clapton simplemente se sentía lo suficientemente cómodo para tocar, y eso era suficiente. El turno de Springsteen, el mismo escenario, no podría haber sido más diferente. Respaldado por la East Street Band, Bruce se lanzó a un set de maratón que tuvo a la multitud bailando durante horas. Mezcló números de gospel, canciones folclóricas, versiones de Pete Seeger y, por supuesto, sus grandes éxitos, pero no los entregó fácilmente. Si pensabas que escucharías Dancing in the Dark, Born in the USA y Thunder Road consecutivamente, te equivocabas. Bruce hizo que su audiencia trabajara a través de un viaje, llevándolos a través de diferentes estados de ánimo y sonidos, antes de entregar los grandes himnos. No solo interpretó música, creó un evento. Los fans sintieron que estaban siendo llevados con él. Clapton dio un espectáculo. Bruce dio una misión. Y ahí es donde Clapton a menudo ha trazado la línea. Se le ha citado que ve el estilo de Springsteen como demasiado pesado, demasiado político y demasiado engreído. Clapton valora la idea de la música como arte, no como sermón. Ha preferido permanecer un segundo plano a veces, incluso dejando el supergrupo Blind Faith, porque se sentía incómodo el centro de atención. Imagina a Bruce haciendo lo mismo. Es casi imposible. Bruce es siempre el líder, la voz, el que está al centro atrayendo a todos a su órbita. Clapton, por el contrario, preferiría ser el hombre tranquilo con su guitarra, dejando que las notas hablen sin grandes gestos. Es la diferencia entre introvertido y extrovertido, entre blues tranquilo y rock de estadio. La opinión de Clapton sobre Springsteen como engreído no se trataba de que no le gustara personalmente. Ambos hombres han compartido escenarios y proyectos con respeto mutuo. El documental Once Were Brothers sobre Robbie Robertson y la banda, ambos se sentaron a reflexionar sobre uno de los grupos más influyentes en la historia del rock. Clapton admitió: «Sentí que esto es enorme. Cambió mi vida», mientras que Springsteen agregó: «Cuando se juntaron, ocurrió algo milagroso». Sus comentarios mostraron que podían estar uno al lado del otro y admirar el mismo legado. Pero la admiración por la banda no borró sus diferencias, la forma que veían su propia música. La fuerza de Springsteen radica convertir el rock algo más grande que el entretenimiento. Sus conciertos son parte celebración, parte mensaje social, parte conexión personal. Utiliza su plataforma para hablar sobre la justicia, la comunidad y la esperanza. Para sus fans, esto es lo que lo hace atemporal. Pero Clapton nunca ha estado interesado en predicar a través de su guitarra. Chunk 6.
Su filosofía es que el blues ya es suficiente. No necesita política ni discursos superpuestos. Por eso a menudo ha descartado los largos shows de Bruce como exagerados. Aún así, el contraste entre ellos tiene más que ver con la personalidad que con la rivalidad. Si los pones una fiesta, Clapton sería el hombre sentado en un rincón tranquilo con viejos amigos, con la guitarra a su lado. Springsteen sería el que se lanzaría a la piscina, con la guitarra a la mano, listo para atraer a todos a cantar juntos. Ninguno de los dos enfoques es incorrecto. Ambos hombres se han labrado lugares legendarios la música, pero sus diferencias han significado que Clapton a veces veía el trabajo de Bruce como exagerado, mientras que Bruce seguía impulsando su propia visión sin disculparse. Paul Simon. No todas las rivalidades la música provienen de la ira o la mala sangre. Algunas rivalidades crecen a partir de comparaciones, geografía y cómo los críticos enfrentan a los artistas entre sí. Eso es exactamente lo que sucedió con Paul Simon y Bruce Springsteen. Estos dos hombres, ambas figuras imponentes, la composición de canciones estadounidense, a menudo han sido colocados uno al lado del otro. Simon, nacido y criado en Nueva York, se hizo famoso como la mitad de Simon and Garfunkel antes de seguir una carrera solitario. Sus canciones como The Sound of Silence, Bridge Over Troubled Water y más tarde Graceland lo convirtieron en uno de los mejores narradores de la música. Bruce Springsteen, mientras tanto, llevó la bandera de Nueva Jersey. Se convirtió la voz de la clase trabajadora estadounidense con himnos como Born to Run y Born in the USA, que capturaron el espíritu de su estado natal y más allá. Con dos estados diferentes y dos estilos diferentes, la gente a menudo convirtió su arte una especie de concurso de la costa este. ¿Quién realmente hablaba por Estados Unidos? El propio Paul Simon ha tenido sentimientos encontrados sobre la música de Springsteen. Por un lado, reconoció la importancia de Bruce. Una entrevista de 1984 incluso dijo que cuando escuchó a Springsteen por primera vez, pensó él como Dylan y Van Morrison, lo que sugiere que Bruce llevaba ecos de esos grandes. Ese no fue un pequeño cumplido. Dylan y Morrison son gigantes de la composición de canciones poéticas. Entonces, que Simon colocara a Springsteen, esa compañía demostró que vio algo especial. Pero Simon no se detuvo ahí. Continuó admitiendo que Springsteen había crecido más allá de sus influencias. Dijo que Bruce de alguna manera había convertido esas autopistas del sur de Jersey, los autos, una forma de expresión estadounidense arquetípica, casi mítica. Eso fue Simon reconociendo que Bruce había tomado detalles cotidianos y los había transformado a algo poderoso, algo que hablaba no solo a Nueva Jersey, sino a todo el país. Chunk 7. Incluso con este elogio, Simon también ha minimizado la profundidad lírica de Springsteen, comparación con su propio trabajo. Los críticos con demasiada frecuencia enmarcan a Simon como el más intelectual, el poeta de la vida urbana, mientras que Springsteen es visto como el bardo de cuello azul de los pueblos pequeños y los caminos abiertos. Esto ha creado una rivalidad de larga data, aunque no amarga. Es más una competencia construida por fans, críticos y el impulso natural entre las identidades de Nueva York y Nueva Jersey. Las canciones de Simon a menudo suenan urbanas, sofisticadas y arraigadas las tradiciones folclóricas. La música de Springsteen, por el contrario, se presenta como cruda, sincera y lo suficientemente grande
como para llenar estadios. Para algunos oyentes, la sutileza de Simon eclipsa la franqueza de Bruce. Para otros, la pasión de Bruce hace que las palabras cuidadosas de Simon se sientan demasiado pulidas. Sus caminos también destacan las diferencias la personalidad. Paul Simon es famoso por ser reservado, cuidadoso y, a veces, incluso espinoso las entrevistas. Su composición es aguda, llena de ironía, metáfora y observación silenciosa. Bruce Springsteen, por otro lado, prospera el escenario, hablando directamente con sus fans, tejiendo historias sobre la lucha y la esperanza, y ofreciendo espectáculos de horas de duración llenos de sudor y energía. Esta diferencia el enfoque ha aumentado la sensación de rivalidad. Simon como el artesano literario, Bruce como el predicador rugiente del rock and roll. Lo interesante, sin embargo, es que Simon nunca ha atacado realmente a Springsteen. Cambio, ha reconocido su presencia e influencia, mientras que a veces lo mantiene a distancia. Cuando Simon dijo que Bruce era como Dylan y Van Morrison, eso tenía peso y distancia. Estaba diciendo que Bruce provenía de una tradición, pero también insinuando que no siempre lo había visto como totalmente único. Al mismo tiempo, sus comentarios posteriores sobre Bruce, encontrando una voz estadounidense mítica, muestran que respetaba la forma que Springsteen convirtió su mundo arte. Springsteen, por su parte, nunca pareció interesado en la rivalidad. Siempre ha hablado con respeto sobre otros compositores, y Simon no es una excepción. Para Bruce, la competencia no se trataba de probarse a sí mismo contra los demás, sino de cumplir con sus fans y decir su propia verdad. Si los críticos querían enfrentarlo a Simon, los dejaba. Su enfoque se mantuvo a escribir canciones y actuar con la East Street Band noche tras noche. La rivalidad, entonces, vive más la imaginación del público que las propias acciones del artista. Nueva York contra Nueva Jersey. Folk sofisticado contra rock de estadio. El poeta silencioso contra el predicador ruidoso. Tanto Paul Simon como Bruce Springsteen se convirtieron voces para Estados Unidos a su manera, y las comparaciones eran inevitables. Simon pudo haber cuestionado la profundidad de Bruce a veces, pero también le dio algunos de los elogios más altos imaginables, al llamar a su trabajo una forma de expresión estadounidense mítica. Simon puso a Springsteen la liga de los narradores atemporales. Chunk 8. Su choque fue menos sobre el disgusto personal y más sobre dos filosofías muy diferentes del rock. Una aguda y despojada, la otra extensa y sincera. Prince. La década de 1980, la música rock y pop se hizo más grande que la vida. Los estadios se llenaron. Las transmisiones de televisión llegaron a millones. Y las actuaciones vivo ya no eran solo conciertos, sino experiencias completas. Dos nombres a menudo estaban en la cima de esa conversación: Bruce Springsteen y Prince. Lo que hizo que su historia fuera única es que nunca pelearon públicamente, nunca se insultaron en entrevistas y nunca se lanzaron pullas la prensa. Cambio, la suya fue una rivalidad silenciosa, una que existía en las mentes de los fans, los críticos y los conocedores de la industria que debatían quién realmente gobernaba el escenario. ¿Era Bruce Springsteen, el predicador de la clase trabajadora de los espectáculos de rock de maratón, o Prince, el genio extravagante del funk sexy y el impresionante espectáculo? Springsteen y Prince no podrían haber sido más diferentes la superficie. Bruce vino de Freehold, Nueva Jersey, un hijo de trabajadores de fábrica.
y llevó esa determinación con él a su música. Sus espectáculos fueron sobre resistencia. Los fans a menudo bromeaban diciendo que un concierto de Springsteen era como correr un maratón. Necesitabas energía para seguirle el ritmo. Iba durante 3 o 4 horas sudando, entregando historia tras historia y no dejando nada atrás. La E Street Band actuó como su ejército leal, respaldando sus historias de lucha y esperanza. Era rock de cuello azul, la escala más grande, y sus fans lo vieron como uno de los suyos, elevado al escenario más grande del mundo. Prince, por otro lado, salió de Minneapolis con una visión completamente diferente. Era funk, soul, rock y pop, todo envuelto uno. Se pavoneaba el escenario con encaje, lentejuelas o cuero. La guitarra colgada baja, moviéndose con una mezcla de gracia y sexualidad cruda. Sus espectáculos no eran maratones el mismo sentido que los de Springsteen. Fueron más cortos pero explosivos, llenos de rutinas de baile, trajes extravagantes y solos de guitarra que hicieron caer las mandíbulas. Las actuaciones de Prince estaban empapadas de espectáculo, goteando de confianza y dirigidas tanto a la seducción como a la celebración. Donde Bruce se apoyó el sudor y la sinceridad, Prince se apoyó el carisma y la extravagancia. La rivalidad silenciosa provino del hecho de que a ambos se les llamaba los mejores artistas vivos de su generación, pero por razones completamente diferentes. Los fans de Springsteen argumentaron que nadie se entregaba más el escenario. Sus espectáculos se sentían como una iglesia, como si fuera un predicador guiando a su congregación a través de la alegría y el dolor. Los fans de Prince respondieron que nadie tenía más talento bruto, más presencia escénica o más capacidad para hacer que lo imposible pareciera fácil. Chunk 9. Prince podía deslizarse de un ritmo funk a un abrasador solo de guitarras, a una tierna balada sin sudar. Tenía los movimientos, la voz y el misterio. Detrás de escena, los conocedores a menudo susurraban sobre las comparaciones. Promotores y críticos por igual preguntaban: ¿quién era el rey de la actuación vivo? ¿Prince con su funk llamativo y sexy? ¿O Bruce con su poder interminable de cuello azul? Ambos hombres parecían entender esta competencia tácita, aunque ninguno la alimentó nunca con palabras. Cambio, dejaron que la música y el escenario hablaran por ellos. Bruce mantuvo sus espectáculos centrados en la experiencia colectiva. No estaba tratando de verse glamoroso. Vestía mezclilla, una camisa simple, tal vez una chaqueta de cuero, y se parecían a uno de la multitud. Prince era lo opuesto. Cada detalle de su atuendo, cada movimiento de su guitarra, cada paso el escenario fue diseñado para recordarte que era una estrella. Cierto modo, eran imágenes especulares. Bruce, el humilde narrador de la gente. Prince, el ícono intocable del estilo y el sexo. Lo sorprendente es que a pesar de sus diferencias, ambos se ganaron un inmenso respeto de músicos de todos los géneros. Springsteen inspiró a innumerables bandas de rock a ver los conciertos como eventos espirituales lugar de simples espectáculos. Prince hizo que los artistas repensaran lo que era posible el escenario, mezclando música, moda y actitud, una sola actuación completa. Y mientras Johnny Rotten y Keith Richards criticaron públicamente a Bruce, Prince nunca lo hizo. No necesitaba hacerlo. Su rivalidad con Springsteen era tácita, construida sobre el hecho de que ambos eran constantemente medidos, uno contra el otro. Bob Dylan. Para Bruce Springsteen, Bob Dylan era más que una influencia. Era un héroe. Desde el momento que Bruce escuchó por primera vez
La voz de Dylan, la radio con su borde crudo y poder poético, supo que la composición de canciones podía ser sobre algo más que canciones de amor. Dylan mostró que la música podía tener peso, podía contar historias sobre personas, política y vida de una manera que fuera a la vez personal y universal. Springsteen admitió muchas veces que Dylan era su guía, incluso llamándolo el padre de mi país términos de música. Pero como muchas relaciones entre un fan y su ídolo, la conexión entre Dylan y Springsteen no siempre fue fluida. Fue una mezcla de admiración, competencia y, a veces, indiferencia. Springsteen a menudo hablaba de cómo Dylan le abrió puertas. Chunk 10. Una vez dijo que el trabajo de Dylan le dio permiso para ser él mismo, para escribir sobre su mundo Nueva Jersey, sin sentir que tenía que copiar la historia de otra persona. Cuando Bruce fue incluido al Salón de la Fama del Rock and Roll, 1999, le dio crédito directamente a Dylan, diciendo que escuchar la música de Dylan lo había liberado para convertirse el tipo de compositor que quería ser. Bruce nunca fue tímido al mostrar su respeto. Y varias ocasiones, incluso rindió homenaje a Dylan, interpretando sus canciones vivo. Para Bruce, Dylan era la montaña que todo compositor admiraba. Pero Dylan, famoso por ser reservado y a menudo impredecible, no siempre devolvió esa calidez. Podía ser despectivo con Bruce, a veces de maneras que dolían. Una historia que siguió a ambos hombres fue Dylan, burlándose de Springsteen por ser demasiado predicador el escenario. Los conciertos de Bruce a menudo se extendían durante horas con largas historias y discursos emocionales entre canciones. A los fans les encantó. Hizo que los espectáculos se sintieran íntimos y vivos. Dylan, sin embargo, una vez bromeó diciendo que Bruce debería cortarlo, sugiriendo que toda la charla lo hacía sonar más como un predicador que como un rockero. Para Dylan, que valoraba el misterio y la distancia, el estilo confesional abierto de Bruce pudo haber parecido un poco demasiado. El contraste entre los dos artistas explica mucho sobre su relación. Dylan construyó su carrera siendo esquivo, difícil de precisar y nunca dándole a la audiencia exactamente lo que esperaban. Sus espectáculos eran impredecibles, sus entrevistas crípticas y su música constante cambió. Springsteen, por otro lado, se puso a disposición, dándoles a los fans su energía noche tras noche y hablando abiertamente sobre su vida y sus creencias. Donde Dylan era el poeta escondido la sombra, Bruce era el héroe de la clase trabajadora de pie el centro de atención. Tenía sentido que Dylan a veces mirara a Bruce con una mezcla de orgullo y distancia, como para decir: «Lo has hecho bien, pero no eres yo». Sin embargo, también hubo respeto mutuo, incluso si Dylan no siempre lo mostró con calidez. A veces, elogió a Springsteen por llevar la antorcha de la composición de canciones significativas. Y cuando los dos compartieron un escenario como el concierto No Nukes 79 o espectáculos benéficos posteriores, la química fue innegable. A los fans les encantó ver al mentor y al alumno juntos. Dos voces de diferentes generaciones unidas la misma lucha por la música que importaba. La presencia de Dylan le dio legitimidad a Bruce, y la energía de Bruce le recordó a Dylan el fuego que él mismo había encendido la década de 1960. Con los años, su conexión se convirtió en lo que muchos llamaron un vínculo amistoso pero competitivo. Bruce siguió elogiando a Dylan, sin rehuir nunca decir cuánto le debía. Dylan, mientras tanto, parecía contento de dejar que Bruce prosperara mientras ocasionalmente
lanzaba 1 o 2 golpes. Ese equilibrio de admiración y crítica mantuvo la relación interesante. No era el tipo de disputa llena de insultos e ira. Cambio, fue más como una tutoría con tensión, una dinámica de amor y odio, donde un lado idolatraba al otro y el otro lado no podía decidir cómo responder. Al final, Dylan y Springsteen mostraron 2 lados de la composición de canciones estadounidense. Chunk, 11. Dylan, el poeta que se escondía detrás de capas de misterio. Y Springsteen, el narrador abierto que lo exponía todo para sus fans. Ambos moldearon la forma que la gente entendía la música rock. Y ambos llevaron el peso de ser voces para su generación. Para Bruce, Dylan siempre sería el maestro que intentaba igualar. Para Dylan, Bruce era el estudiante que aprendió bien, pero tomó un camino diferente. Su rivalidad no se trataba de amargura. Se trataba de 2 gigantes dando vueltas el mismo mundo con diferentes pasos, unidos para siempre en la historia de la música moderna. ¿Cuál de estas rivalidades te sorprendió más y por qué? Comparte tus pensamientos, los comentarios a continuación. Y no olvides darle a me gusta, suscribirte y estar atento a más historias increíbles de la fascinante historia de Hollywood. Nos vemos la próxima vez.